Hola, queridos estudiantes, les doy la bienvenida a nuestra clase número 5 correspondiente a la asignatura de matemáticas. La clase de hoy abordaremos dos conceptos matemáticos, números primos y números compuestos. Nuestro objetivo principal de aprendizaje es identificar números primos y compuestos y descomponer un número natural o un número compuesto en factores primos. Nuestras habilidades a desarrollar es identificar, argumentar y comunicarse. Lo primero que les voy a solicitar antes de seguir con el video es que anoten en su cuaderno de matemática el número de la clase de hoy, el tema a estudiar, el objetivo de aprendizaje y las habilidades a desarrollar. Antes de comenzar con nuestra clase, vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior, ¿ya? Ya que trabajamos tres conceptos matemáticos que son los múltiplos, factores y divisores. Y esto les va a ser muy útil para ustedes como conocimiento previo para poder trabajar con números primos y compuestos. Comenzamos con los múltiplos. Recordar que los múltiplos se relacionan mucho con las tablas de multiplicar y es un conjunto de números infinitos. ¿Qué significa infinitos? Que no tiene fin. Por lo tanto, múltiplos de un número es multiplicar dicho número por cualquier número natural. Ejemplo acá, tenemos los múltiplos de 6. ¿Y cuál es el conjunto de los múltiplos de 6? Siempre va a comenzar por el mismo número. Tenemos el 6, el 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 y hasta el infinito y más allá. Ahora tenemos los múltiplos del 3. Siempre comienza por el mismo número. Tenemos el 3, el 6, el 9, el 12, el 15, el 12, 21, 24, 27, 30 y hasta el infinito. Generalmente se solicitan que ustedes determinen los primeros múltiplos de un número porque recordar que son infinitos y no le podemos solicitar todos los múltiplos de un número. También hay otro caso que si ustedes se dan cuenta en la secuencia de los conjuntos de los múltiplos de un número, en este caso el del 6, la secuencia de números va de 6 en 6. En los múltiplos de 3, la secuencia de números va de 3 en 3, lo mismo pasa con la del 2, con la del 4, la del 8 y así sucesivamente. Ahora comenzamos a recordar lo que son los factores. Los factores, efectivamente, es uno de los términos que pertenecen a la multiplicación, que son aquellos dos numeritos o un par de números que al multiplicarse entre sí, ¿cierto? Se obtiene un resultado que ese resultado se le llama producto. Entonces, los factores de un número es uno o más pares de números naturales cuyo producto es igual a dicho número. Ejemplo, los factores del 4. Siempre va a comenzar por el 1 y va a terminar siempre en el mismo número. Por lo tanto, uno de los factores del 4 tenemos el 1 y el 4, porque 1 por 4 nos da 4. El otro factor de 4 es 2, porque 2 por 2 nos da 4. Y solamente tiene 3 factores. Ahora los factores del número 7. Los factores del número 7 tenemos el 1 y el mismo número que es el 7, porque 1 por 7 nos da 7. Por lo tanto, tiene solamente 2 factores. Si ustedes observan sus tablas de multiplicar, no existe ningún otro número que al multiplicarse entre sí nos dé 7. Por lo tanto, por eso tiene solamente 2 factores. Ahora vamos con los divisores, que también se relacionan con los factores. Recordar que los divisores son aquellos números que lo dividen de forma exacta, es decir, en 0. Ejemplo, el 4. El conjunto de los divisores de 4 tenemos el 1 y el 4, porque 1 por 4 nos da 4, que es lo mismo que decir 4 dividido 1 nos da 4, 4 dividido 4 nos da 1. Otro de los divisores del 4 es 2, porque 4 dividido en 2 nos da 2. Por lo tanto, tiene 3 divisores. Ahora los divisores de 3. Tenemos el 1 y el 3, porque 1 por 3 también nos da 3, pero también son divisibles entre sí, porque 3 dividido 3 nos da 1. Si se fijan ustedes, solamente tiene 2 divisores. El 3 tiene el 1 y el mismo número, y el 4 tiene 3 divisores.
Ahora veremos los números primos y compuestos. Antes de definir qué es un número primo y qué es un número compuesto, vamos a practicar. ¿Y qué vamos a hacer acá? Vamos a determinar los divisores de un número. En esta ocasión yo elegí dos números, el 3 y el 5. Entonces vamos a determinar los divisores de 3. Recordad que aquí también yo puedo determinar tanto los divisores como también los factores. Ambos está correcto. Por lo tanto, los divisores del 5 serían el 1 y el 5, porque 1 por 5 nos da 5. Y si pensamos en los divisores, 5 dividido 5 nos da 1. Y 5 dividido 1 nos da 5. Por lo tanto, tiene solamente dos divisores. Ahora veremos los divisores del 3. Serían el 1 y el 3, porque 1 por 3 nos da 3. Y también es divisible porque 3 dividido 3 nos da 1 y 3 dividido 1 nos da 3. Por lo tanto, también tiene solamente dos divisores. Y si ustedes se fijan en la pantalla, ambos números, sus divisores son el 1 y el mismo número. Por lo tanto, tienen solo dos divisores. Y todos los números que tienen solamente dos divisores, que sería el 1 y el mismo número, son conocidos como números primos. Y como dice la definición, los números primos son aquellos que solo son divisibles por uno y por sí mismo, es decir, por el mismo número. También es decir que solo tienen dos divisores. Por lo tanto, el 5 y el 3, como tienen dos divisores, pertenecen a la familia de los números primos. También esta definición se puede definir como aquel cuyo único par de factores es el 1 y el mismo número. Ahora les voy a solicitar que anoten esta definición de número primo y su ejemplo en su cuaderno de matemáticas. Ahora conoceremos los números compuestos. Para eso vamos a practicar con el mismo ejemplo que utilizamos en la explicación anterior cuando vimos los números primos. Practiquemos. Vamos a determinar los divisores o factores, que también es correcto, de dos números. Yo en este caso elegí el 8 y el 9, pero puede ser cualquier número natural. Entonces, como elegí el 8 y el 9, primero tengo que determinar los divisores o factores del 8. Si fuesen divisores, tendríamos el 1 y el 8, ¿cierto? Porque 8 dividido 8 nos da 1 y 8 dividido 1 nos da 8. También tenemos los divisores 2 y 4, porque 8 dividido 2 nos da 4 y 8 dividido 4 nos da 2. En caso que fuesen los factores, tenemos 1 y 8, porque 1 por 8, 8, y 2 por 4 nos da 8. Ahora vamos a determinar los factores de 9. Tenemos el 1, que siempre comienza con el mismo número, o sea, con 1 y termina con el mismo número, 1 y 9. Porque 1 por 9 es 9 y 3, porque 3 por 3 no da 9. Por lo tanto, los divisores de 8 tienen 4 divisores o 4 factores. Y el 9 tiene 3 divisores, o lo mismo que decir, tiene 3 factores. Por lo tanto, ustedes se preguntarán, ¿pertenecerán a los números primos? No, porque recuerden que la regla de los números primos solamente tienen que tener dos divisores o dos factores, el 1 y el mismo número. Y cuando nosotros nos encontremos con algún número natural que tenga más de dos divisores o más de dos factores, se conoce como número compuesto. Por lo tanto, un número compuesto es aquel número que tiene más de dos divisores o más de dos factores. Si ustedes se fijan, es muy sencillo diferenciar entre un número primo y entre un número compuesto. Solamente tenemos que saber que un número primo solamente tiene que tener dos divisores o factores, el 1 y el mismo número. Los números compuestos tienen que tener más de dos.
Ahora les voy a solicitar que vuelvan a anotar en su cuaderno la definición del número compuesto y su ejemplo. Para identificar si un número es primo o compuesto, es indispensable que ustedes sepan cómo hallar los divisores o factores de un número, ¿cierto? Es indispensable. Tienen que, para poder saber cuándo es un número primo y cuándo es un número compuesto, solamente necesitan con hallar o determinar los factores o divisores de un número, como yo les expliqué anteriormente, en el cual también está explicado en la clase anterior cuando trabajamos los factores y los divisores de un número. Esto es indispensable que ustedes lo sepan para poder diferenciar entre un número primo y un número compuesto. Si ustedes tienen alguna duda de cómo hallar los divisores o factores de un número, pueden volver a revisar el video de la clase anterior. Ahora vamos con unos ejemplos, ¿ya? Y para esto vamos a examinar los números del 1 al 10. También pueden ser muchos números más, pero solamente en este caso vamos a examinar los 10 primeros números. Por lo tanto, iniciaremos con el número 1. Y para eso, para saber si el número primo compuesto, ¿qué es lo que tuve que hacer? Determinar su divisor o su factor. Si nosotros vemos en la tabla de multiplicar unos números que multiplicados nos dé 1, solamente va a ser el 1 por 1. Por lo tanto, el 1 tiene solamente un divisor o un factor. Y ustedes se preguntarán si el 1 pertenece a los números primos o compuestos, ya teniendo un solo divisor, no pertenece a ninguno de los dos. Por lo tanto, el 1 no se considera ni número primo ni número compuesto, ya que solamente tiene un solo divisor. Ahora vamos a examinar el número 2. El número 2 tiene dos divisores, el 1 y el 2, es decir, el 1 y el mismo número. Por lo tanto, el 2 se considera como número primo. Ahora vamos con el 3. Ahí tenemos los factores o divisores del 3, que serían el 1 y el 3, porque 1 por 3 no da 3. Si ustedes se fijan, comienza por el 1 y termina con el mismo número, y solamente tiene dos divisores o dos factores. Por lo tanto, el 3 también se considera como un número primo. Ahora sigamos con el 4. El 4 tiene tres factores o tres divisores, el 1 y el 4, porque 1 por 4 nos da 4 y 2 por 2 nos da 4. Por lo tanto, como ya tiene más de dos factores, no sería número primo, por lo tanto pasa a ser un número compuesto. Sigamos con el número 5. El número 5 tiene solamente dos factores o dos divisores, el 1 y el 5, porque 1 por 5 nos da 5. Por lo tanto, como tiene solamente dos divisores, se considera número primo. Continuemos con el número 6. El 6 tiene cuatro factores o cuatro divisores. El 1 y el 6, porque 1 por 6 nos da 6, y el 2 y el 3, porque 2 por 3 me da 6. Por lo tanto, ya teniendo más de dos factores, se considera número compuesto. Sigamos con el número 7. El número 7 solamente tiene dos factores o dos divisores, el 1 y el mismo número. Por lo tanto, se considera número primo. Ahora vamos con el 9. Perdón, con el 8. El 8 tiene cuatro factores. Por lo tanto, ya teniendo cuatro factores, se considera un número compuesto. Ahora vamos con el número 9. El 9 ya tiene tres factores o tres divisores. El 1, el 9 y el 3. Porque 1 por 9 nos da 9 y 3 por 3 nos da 9. Por lo tanto, ya teniendo tres factores, pasa a ser un número compuesto. Y por último tenemos el 10. El 10 tiene cuatro factores o cuatro divisores. Porque 1 por 10 nos da 10 y 2 por 5 nos da 10. Por lo tanto, ya teniendo cuatro factores o cuatro divisores, pasa a ser un número compuesto. Si se fijan, diferenciar entre un número primo y un número compuesto es muy sencillo. Solamente tenemos que saber determinar los factores o divisores de un número. Ahora les voy a pedir que vuelvan a anotar en su cuaderno
este ejemplo. Ahora les voy a dar un reto. Les voy a proponer este reto. Y para eso deben anotarlo en su cuaderno. Este reto tiene dos preguntas, el cual tiene unas alternativas que corresponden a su respuesta. No sabemos cuál respuesta es la correcta, pero ustedes lo van a hacer en sus casas, en su cuaderno de matemáticas. La primera pregunta dice, ¿cuál de estos tres números es primo? ¿El 21, 22 o 23? ¿Qué tienen que hacer ustedes para saber cuál de esos números es primo? Bien, tienen que determinar los factores de cada número que están ahí o bien los divisores. Luego, la otra pregunta dice, ¿cuál es el número par primo? ¿El 8, el 9 o el 2? Para eso ustedes van a tener que también determinar los factores o divisores de estos números. Pero tienen que responder a la pregunta, ¿cuál de esos tres números que están acá es el único número par primo? Y para eso les voy a dar una pequeña pista. Tienen que saber qué significa la palabra par. Y a partir de esa, ustedes van a saber al tiro cuál es el único número par primo. Ahora vamos a trabajar con la descomposición de factores primos. Y como ustedes ya aprendieron a identificar un número primo de un número compuesto, procederé a explicarles que todo número compuesto lo podemos descomponer en una multiplicación de números primos. Esto se conoce como descomposición en factores primos. ¿Y cómo lo puedes representar? Mediante un diagrama de árbol. Antes de comenzar, pueden observar en la parte inferior de la pantalla que yo tengo acá unos números primos. Es como una pequeña ayuda con estos factores primos que más se utilizan en la descomposición de un número compuesto. Estos generalmente son los que más se utilizan en esta descomposición. Por eso está anotado acá en la parte inferior de la pantalla, que es una pequeña ayuda para que ustedes puedan descomponer un número compuesto en sus factores primos. Entonces, les voy a pedir que presten mucha atención a mi explicación de cómo descomponer un número compuesto en factores primos. Recordar que descomponer significa que yo voy a desarmar ese número en partes. Yo en este caso elegí un número cualquiera, el número 28. El número 28 sabemos que es un número compuesto porque tiene más de dos divisores, ¿cierto? Tiene el 1, el 28, el 7 y el 4, porque 7 por 4 nos da 28. Entonces, vamos a comenzar a descomponer el número 28. Y para esto, yo necesito dos factores cuyo producto me dé 28. En palabras más sencillas, para que ustedes lo entiendan, vamos a tener que necesitar dos números que al multiplicarse entre sí me dé como resultado el número 28. Recuerden que aquí se tienen que saber las tablas de multiplicar. Si no se las saben, pueden estar con sus tablas de multiplicar al ladito. Entonces, pensemos en los dos números que al multiplicarse entre sí nos da 28. Yo encontré el 4 y el 7, porque 4 por 7 nos da 28. Bien, ya tenemos los factores del 28, ya lo estamos descomponiendo. Pero, si ustedes se fijan, el 7, como está acá abajo, ya es un factor primo, ¿cierto? Se repite acá nuestra ayuda. Por lo tanto, ¿es necesario seguir descomponiendo? No, porque ya llegamos al factor primo. Pero el número 4 sigue siendo un factor primo y no está acá. Perdón, el número 4 sigue siendo un número compuesto. Por lo tanto, por eso no está acá. Y como sigue siendo un número compuesto o un factor compuesto, tenemos que seguir descomponiendo hasta llegar a sus números primos. Por lo tanto, tenemos que buscar nuevamente dos números que al multiplicarse entre sí nos dé el 4. Y yo encontré el 2 por 2, porque 2 por 2 nos da 4.
Por lo tanto, ambos factores son primos. Y como el 2 es el factor primo más pequeño y está acá en nuestra ayuda, ya no podemos seguir descomponiendo porque ya llegamos a sus factores primos. En conclusión, la descomposición del número 28 en sus factores primos serían el 2 por 2 por 7. Por lo tanto, si nosotros comprobamos si es cierto, multiplicamos 2 por 2 por 7. Es decir, 2 por 2 nos da 4 y 4 por 7 nos da 28. Y esto, lo que yo hice acá, con estos cuadraditos y estas flechitas, se le llama diagrama del árbol. Si se fijan, es muy sencillo descomponer un número compuesto en factores primos. Solamente tengo que buscar esos numeritos que al multiplicarse entre sí me dé ese número que yo quiero descomponer y tengo que seguir descomponiendo el número hasta llegar a sus números primos. Ahora les voy a pedir que anoten en su cuaderno la definición de descomposición de un número compuesto y el ejemplo. Ahora vamos con un segundo ejemplo. Seguimos descomponiendo un número compuesto en factores primos. En este caso, yo elegí un número cualquiera, el 24. Entonces, el 24, como es un número compuesto, tenemos que descomponerlo, ¿cierto? Hasta llegar a que sus factores sean primos. Acá abajo, en la parte superior, tenemos la pequeña ayuda, que son los factores primos que más se utilizan, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que buscar en nuestra tabla de multiplicar dos números que al multiplicarse entre sí nos dé como resultado el 24. En este caso yo encontré el 4 y el 6, porque 4 por 6 nos da 24. Pero si ustedes se fijan, el 4 y el 6 siguen siendo factores compuestos. Y como dice la regla, yo tengo que llegar a mis factores primos. Y como siguen siendo números compuestos, yo tengo que seguir descomponiendo. Podemos comenzar por el 4 o por el 6. Da lo mismo. En este caso, yo voy a comenzar por el 4. Tengo que buscar dos números que multiplicados entre sí me dé 4. Y en este caso yo encontré el 2 por 2. ¿Por qué 2 por 2? Porque 2 por 2 me da 4. Por lo tanto, ambos factores son números primos y está acá en mi pequeña ayuda. Y recordar que el 2 es el número primo más pequeño. Por lo tanto, ya no tengo que seguir descomponiendo el 4 porque ya llegué a su factor primo. Ahora nos quedan 6. Dos números que al multiplicarse me da 6, encontré el 2 y el 3. Porque 2 por 3 me da 6. Por lo tanto, también llegué a mis factores primos, porque el 2 es un número primo y está en mi pequeña ayuda, y el 3 también es su factor primo y está acá en mi ayuda en la parte inferior de la pantalla. Por lo tanto, los números primos del número 24 serían el 2 por 2 por 2 por 3. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Multiplicando 2 por 2 por 2 por 3. Si multiplicamos 2 por 2 nos da 4. 4 por 2 nos da 8 y 8 por 3 nos da 24. Si se fijan, es muy sencillo. Solamente tienen que seguir descomponiendo hasta que solo queden números primos. Ahora yo les voy a pedir que ustedes descompongan este número que es el mismo que yo descompuse acá. El mismo número 24 lo van a descomponer, pero utilizando otros factores, no repitiendo el 4 ni el 6. ¿Por qué? Porque el 24 tiene otros factores aparte del 4 y el 6 y ustedes lo van a tener que buscar ahí en sus tablas de multiplicar. Entonces lo van a descomponer y van a llegar a sus factores primos. Y lo van a hacer de la misma forma que está acá, utilizando el diagrama del árbol. ¿Para qué usamos los números primos en nuestra vida cotidiana? Ustedes se preguntarán, ¿y de qué me sirve a mí aprender los números primos si no lo utilizo? Para que ustedes sepan, los números primos están en nuestra vida cotidiana, aunque ustedes no lo crean.
Simplemente nosotros no nos damos cuenta. Los números primos están presentes en muchos aspectos de nuestra vida. Un claro ejemplo está en los cajeros automáticos, en las transacciones bancarias o más conocidas como las tarjetas de créditos y en los correos electrónicos. ¿Qué pasa con los cajeros automáticos, las tarjetas de crédito y los correos electrónicos? Estas están protegidas por unas claves, ¿ya? Que se basan en las propiedades de los números primos. ¿Y para qué nos sirve esto? Para que cuando nosotros ingresemos al cajero automático a sacar dinero o paguemos con nuestra tarjeta de crédito o entremos a nuestro correo, no vean o no verifiquen lo que nosotros realmente tenemos en nuestra cuenta. Por eso son claves únicas para el titular que se protegen en números primos, ya que los números primos es muy difícil identificarlos o descifrarlos. Por eso en estas ocasiones se trabaja mucho con los números primos. Imagínense ustedes un correo electrónico que todo el mundo sepa lo que ustedes escriben o las cosas que le llegan. Sería fome, ¿cierto? No tendríamos privacidad. Para eso el correo electrónico se, se protege con unas claves en el cual se utilizan los números primos. Lo mismo pasa con las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito generalmente vienen con unos números ya que vienen en base a números primos, que son cuentas únicas para el titular de la tarjeta. Lo mismo pasa con el cajero automático. Después de haber escuchado la explicación, el por qué nosotros le damos uso a los números primos en nuestra vida cotidiana, y después de haber trabajado estos dos conceptos matemáticos, que son números primos y compuestos, los voy a invitar a que trabajen en su guía de aprendizaje. En esta guía ustedes van a aplicar todo lo que aprendieron en esta clase. Vamos a trabajar con números primos, números compuestos y descomponer un número compuesto en factores primos. No olvidar que al resolver su guía o los retos que yo les expliqué, yo les solicité anteriormente, me tienen que enviar sus reportes para yo poder hacerles una retroalimentación. Cualquier duda que ustedes tengan respecto a algún contenido de la asignatura, no duden en hacérmelos llegar a mi correo electrónico o bien vía WhatsApp. Ahora me despido de ustedes, espero que esta clase haya sido muy productiva y nos veremos la próxima clase. Además, recordar que nuestras clases las estoy subiendo al canal de YouTube en el cual ustedes las pueden visitar o ver las veces que quieran para poder recordar algo que se les haya olvidado.